Hola, mi nombre es María Alejandra Giglio, soy estudiante de psicología y en esta ocasión hablaremos de la Venezuela agroexportadora a la Venezuela minero-exportadora, ¿ok? Venezuela ha experimentado importantes transformaciones económicas a lo largo de la historia y una de las más significativas fue el paso de una economía basada en la exportación de productos agrícolas a una centrada en la explotación y exportación de recursos minerales, principalmente el petróleo. Este cambio no solo redefinió la estructura productiva del país, sino que también transformó sus dinámicas sociales, políticas y económicas. Ahora, ¿cómo ocurrió esta transición? ¿Cuáles fueron las causas, consecuencias y efectos a largo plazo? Hoy exploraremos este proceso con un enfoque analítico para comprender su impacto en la Venezuela actual. Hablemos un poco de las características del modelo agroexportador. Durante los siglos XVIII y XIX, Venezuela dependía casi exclusivamente de la producción y exportación de bienes agrícolas, en particular el cacao, que fue un producto muy importante en la época colonial, siendo la principal fuente de ingresos hasta el siglo XIX. Luego vino el café, que con el tiempo se convirtió en el principal rubro de exportación durante este siglo XIX, desplazando así al cacao y otros productos como la caña de azúcar y el añil, aunque con menor impacto en la economía en general. Este modelo tenía ciertas características claves. Uno era la dependencia del mercado internacional, porque los precios de los productos agrícolas eran fijados por mercados externos, lo que hacía que la economía venezolana fuese muy vulnerable y había muchas fluctuaciones globales, ¿ok? Luego tenemos que la estructura social era desigual porque la producción agrícola se basaba en las grandes haciendas contratadas por unos terratenientes, mientras que la mayor parte de la población vivía en condiciones de pobreza y con un acceso muy limitado a las tierras. Y por último tenemos la infraestructura limitada, la falta de caminos, puertos adecuados, un sistema de transporte, dificultaba la expansión del comercio y el crecimiento económico sostenido. Hablemos de los factores que marcaron el declive del modelo agroexportador. A finales del siglo XIX, la economía agroexportadora comenzó a mostrar signos de agotamiento debido a varios factores. El primero fue la disminución de productividad, porque esta sobreexplotación de tierras y la falta de innovación agrícola llevaron a un declive en la producción. La competencia internacional, países como Brasil comenzaron a dominar la producción del café, reduciendo la cuota de Venezuela en los mercados globales, ¿ok? Y por último, la inestabilidad política, porque habían guerras civiles y conflictos internos y esto debilitó la capacidad que tenía el país para desarrollar este tipo de economía. Y llegamos a la transición hacia el modelo minero exportador, el auge del petróleo. A comienzos del siglo XIX, el descubrimiento de importantes yacimientos petroleros cambió por completo la economía del país. Con la perforación del pozo Sumaque en 1914, Venezuela ingresó a la era del petróleo, marcando el inicio de una transformación en una economía minero exportadora. Existen unos factores que impulsaron esta transición, se pudiesen decir que son los más importantes, tres, que sería el interés del capital extranjero, porque empresas como Shell y Standard Oil invirtieron en la exploración y explotación petrolera, desplazando gradualmente todo tipo de actividad agrícola como principal fuente de ingresos del país. Luego tenemos la política de Estado, ya que el gobierno de Juan Vicente Gómez facilitó la entrada de compañías extranjeras y estableció un marco legal para la explotación del petróleo, permitiéndolo que el país se beneficiara de los ingresos petroleros a través de concesiones e impuestos. Y por último, tenemos cambio en la estructura productiva, porque la economía se volvió dependiente del petróleo, reduciendo la importancia de la agricultura en el Producto Interno Bruto y el empleo nacional. Hablemos de los efectos inmediatos del auge petrolero. Primero que nada, una migración interna porque miles de personas abandonaron el campo en búsqueda de empleo en el sector petrolero, lo que aceleró el urbanismo del país. Después, el incremento de los ingresos estadales, el gobierno comenzó a recibir grandísimas sumas de dinero gracias a los impuestos petroleros, lo que permitió la modernización de una infraestructura y servicios del país y la dependencia de la renta petrolera, que con el tiempo Venezuela pasó a ser una nación
pasó a ser de una nación agroexportadora a una economía rentista, en la cual el Estado obtenía la mayor parte de sus ingresos del petróleo, sin necesidad de diversificar la producción. Sin embargo, este nuevo modelo trajo consigo retos que afectarían al país a largo plazo. La dependencia extrema del petróleo, esta transición agroexportadora a la mineroexportadora hizo que el país dejara de diversificarse en su producción, dependiendo casi exclusivamente del petróleo. Y esto crea una vulnerabilidad extrema, donde las fluctuaciones de los precios internacionales del crudo varían muchísimo. También hablamos de la desin- desindustrialización y abandono del sector agrícola, ¿verdad? Al volverse una industria, perdón, una economía basada en una renta petrolera, la inversión de la producción agrícolas y de otras industrias cayó significativamente. Esto hizo que Venezuela pasara de ser un país que exportaba alimentos a uno que dependía de las importaciones para poderse abastecer, ¿ok? También hablamos del modelo rentista y de sus efectos políticos. La riqueza petrolera generó un modelo del Estado paternalista, donde el gobierno utilizaba la renta petrolera para subsidiar servicios y programas sociales y así poder generar una estructura económica supuestamente sostenible. A lo largo del siglo XX, los gobiernos se apoyaron en la renta petrolera y lo que hacía para poder mantener esta estabilidad política, usaban siempre la renta petrolera, pero cuando los precios del petróleo cayeron, se desató una crisis económica y social. Y por último tenemos la crisis y el colapso del modelo minero exportador, ya que en el siglo XXI la caída de los precios del petróleo ha demostrado los riesgos que produce tener una dependencia extrema de un solo recurso en el país. Y la falta de diversificación ha llevado a Venezuela a enfrentar crisis recurrentes, una inflación descontrolada y problemas estructurales que estamos atravesando actualmente. La transición de una economía agroexportadora a una mineroexportadora representó un cambio profundo en Venezuela. Si bien el auge petrolero permitió un desarrollo de infraestructura y modernización al país, también generó problemas estructurales que han afectado a la sostenibilidad económica. Hoy en día, en Venezuela se ha enfrentado el reto de diversificar su economía y de reducir esa dependencia del petróleo para garantizar un desarrollo más estable y equitativo. La historia nos muestra que los modelos económicos basados en la exportación de un solo recurso pueden generar un crecimiento a corto plazo y también dejar expuesto a una crisis recurrente en el país. Muchísimas gracias por su información, perdón, por su atención.